para entrar en materia de equipotencia, pues preliminarmente necesitamos como eh, tener una noción un poco de lo que son los números naturales. Entonces, en la clase de hoy les voy a platicar un poco de números naturales, de cómo es la construcción y las propiedades que cumplen. No les voy a probar eh, nada o muchas cosas, porque el caminito no va para la construcción de n, sino para que empecemos a hacer equipotencia. ¿Sale? Entonces, pues, alguna vez en el curso les comentaba que la motivación de agarrar y construir los naturales, pues, nosotros contábamos a los naturales, 1, 2, 3, 4, 5 y así, pues porque era los dedos que teníamos en la mano y con lo que podíamos contar. Y a un dedo le asociábamos, no sé, una manzana y a otro dedo le asociábamos otra manzana y así, ¿no? Entonces ese es como nuestro primer acercamiento a contar. Y después cuando se quiso formalizar mediante la teoría de los conjuntos, pues solamente veíamos que la teoría de conjuntos se construye a partir de un solo conjunto, que de hecho es el conjunto vacío, el conjunto que no tiene elementos. Pues se les ocurrió que el vacío podría ser un representante del cero. Y con el axioma del par, pues nosotros veíamos que el unitario del vacío también era conjunto y de hecho tenía un elemento. Y entonces ese elemento se pensó que podría ser el representante del uno, porque pues un número es un concepto abstracto. No podemos decir agarrar un objeto y decir esto es un 1, o agarrar otro objeto y decir esto es un 2, sino el 1, el 0, el 2 son cosas abstractas, son la cantidad de elementos que tiene determinado conjunto, ¿no? Y entonces, de nuevo con axioma del par, si yo tomaba el vacío y el unitario del vacío, pues podía generar este nuevo conjunto. Y entonces me fijaba que este tenía dos elementos, este y este, que pues le toca hacer el 2, ¿no? ¿Y a qué voy con esto de representantes? La equipotencia, justo, vamos a decir que los conjuntos van a ser equipotentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. Y esa misma cantidad, el representante de esa cantidad, pues justo va a ser el número, ¿no? Eh, de aquí, pues, yo podría observar que el unitario del vacío pues es el unitario, pero si en vez de a vacío, abusando de la notación, le pongo 0, o sea, hace que vacío sea igual a 0, pues entonces de hecho el 1 sería el unitario del 0, ¿no? Y de nuevo, abusando de la notación, el 2 sería el conjunto que tiene el vacío, que estoy diciendo que es el 0, y que tiene el unitario del vacío, pero el unitario del vacío estoy diciendo que se llama 1. Entonces el 2 es el conjunto que tiene el 0 y el 1. De nuevo, pues utilizando axioma del par, yo podría considerar el siguiente conjunto, pues el conjunto que tiene al vacío, al unitario del vacío, y al conjunto que tiene ese conjunto, al vacío y al unitario del vacío. No. Entonces, este de aquí, pues es el 0, este de aquí, pues es el 1, y este de aquí, pues es el que acabo de definir arriba, que es el 2. Que sería el conjunto que tiene el 0, el conjunto que tiene el 1 y el conjunto que tiene el 2. Entonces, aquí vamos viendo cosas muy interesantes. Nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, el vacío, pues sabemos que está contenido en todos los conjuntos, ¿no? Y también nos damos cuenta de que, por ejemplo, el 0, 1, pues está contenido en el 0, 1 y 2, ¿no? Este de aquí dijimos que le vamos a llamar el 2 y este de aquí es el 3. Entonces, a lo mejor se va a ver súper rara la notación que voy a poner a continuación, pero lo que estamos viendo es que el 2 está contenido en el 3, ¿no?
Y pues, por ejemplo, el 1, que sería este de aquí, perdón, el 1 es el unitario del vacío, pues también está contenido en el 0, 1, 2, ¿no? Entonces a este le llamé 1 y a este le llamé 3. Entonces lo que estoy viendo es que el 1 está contenido en el 3. Pero también estoy viendo algo bien curioso. El elemento que tiene al 1 es un elemento del conjunto 3, ¿no? Es decir, el 1 también pertenece al 3. Pues aquí está, ¿no? Este 1 también es elemento de este. Entonces, fíjense, estoy teniendo aquí cosas bien, como muy locas, ¿no? Porque en general, contención y pertenencia no es lo mismo. Sin embargo, con los números naturales sí va a ser algo como lo mismo, ¿no? Y pues esa es una propiedad que tenemos ahí, ¿no? Segunda, nosotros sabemos esta propiedad, de hecho se llama transitividad. A continuación la voy a definir. Es una propiedad muy interesante que estamos observando que está pasando en estos conjuntos. La segunda propiedad, pues es que los números, así como los estamos definiendo, pues queremos que funcionen como nosotros sabemos que funcionan. Es decir, queremos que el 0 sea más chiquito que el 1, que sea más chiquito que el 2, que sea más chiquito que el 3, que sea más chiquito que el 4. Porque si no los pido así, pues, o sea, no sería una formalización de los naturales, ¿no? Porque, pues, ni siquiera estaría respetando como este orden. Entonces, esta propiedad que le estoy pidiendo, pues es que los conjuntos estén ordenados. Una. No cualquier orden, porque a lo mejor, ¿qué tal que pasara que el 0 estuviera por abajo del 1, pero también que el 0 estuviera por abajo del 2, el 1 estuviera por abajo del 3, el 2 estuviera por abajo del 4, y estos dos a su vez estuvieran abajo del 5? Pero estos de aquí ni siquiera se podrían comparar. No queremos eso. Entonces, a este tipo de órdenes se les conoce como órdenes parciales, pero no queremos solamente que sea un orden parcial, queremos que de hecho tenga esta estructura, que sea una línea, ¿no? Entonces, queremos que sea un orden lineal. Y también, si por algún extraño azar del destino sucediera que el 1 tiene que ser más chiquito que el 2 y que el 2 tiene que ser más chiquito que el 1, pues eso de ahí como que tampoco podría pasar. O sea, solamente quieres ir en una dirección. Entonces, esa condición es que nuestro orden lineal, de hecho, sea un orden lineal estricto. Eh, pues aquí ya tenemos como un poco de qué es lo que van a querer cumplir nuestros conjuntos. Sin embargo, hay otro factor importante. Eh, permítame. Listo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, sí, el orden lineal estricto, ¿no? Sin embargo, pues ya llegando a cosas un poco más complejas, pues ustedes conocen lo que son los números enteros, ¿no? Entonces, los números enteros, uno, o los números reales, de hecho. Acuérdense que en este punto, pues nosotros ya sabemos o tenemos la idea de lo que es un número natural, ¿no? Solamente estamos tratando de definir y hacerlo más formal. Eh, los naturales tienen una propiedad muy importante que los enteros no tienen. Y es que si, por ejemplo, yo me tomo el conjunto de los pares,
Pues en los naturales tienen un mínimo. A saber, si yo me tomo el conjunto de los pares, pues el mínimo tendría que ser el cero, ¿no? Y si yo me tomo el conjunto de los impares, pues lo mismo, tienen un mínimo y es el 1, ¿no? En los enteros eso no pasa, porque los pares serían todos los pares positivos y todos los pares negativos. ¿Y quién es el más chiquito ahí? Pues no puedes decir, ¿no? Y en los impares lo mismo. Y si, por ejemplo, yo me considero el conjunto de los primos, pues lo mismo. Eh, en los naturales tienen un mínimo que sería el 2, es el primo más chiquito. Pero si me considero también los negativos, pues ahí no puedo hablar de un mínimo. En general, si yo tomo un conjunto cualquiera de los naturales, si es finito, desde luego que va a tener mínimo, pero si es infinito, nosotros siempre vamos a poder asegurar que va a tener mínimo, cosa que en otros conjuntos, como en los enteros, no necesariamente va a pasar, ¿no? Podría yo tener, no sé, a lo mejor el conjunto de los múltiplos de 10 y lo mismo. En los naturales, el mínimo va a ser el 10, o bueno, estrictamente, de hecho, sería el, el 0, el 1. Bueno, y en los naturales, pues tendría que considerar a los negativos y eso no pasa, ¿no? Entonces, le va a un número natural para poder construirlo, le vamos a pedir todas esas propiedades. Que sea transitivo, que sea un orden lineal estricto y que con ese orden siempre yo pueda agarrar y extraerle un mínimo, ¿sale? Entonces, vamos a dar a continuación la definición. Eh, para hablar de orden, primero necesito definir lo que es un orden. Entonces, voy a definir rápidamente qué es un orden. Sea R una relación en un conjunto. En un conjunto A con A diferente de vacío. Recuerden que como es una relación en A, pues entonces la relación es un subconjunto del producto cartesiano. Decimos que R es 1. Reflexiva si para cualesquiera, si para todo X en A, X está relacionado consigo mismo, ¿no? Así, o si lo quieren poner para la relación, pues sería X relacionado con X, ¿no? Vamos a decir que es transitiva si para todo X, Y y Z que pertenecen a, si X está relacionado con y Y está relacionado con Z, pues esto va a implicar que X va a estar relacionado con Z. Eh, reflexiva, transitiva, simétrica. Si para todo XY que pertenecen a, si X está relacionado con Y, pues implica que Y está relacionado con X. Antisimétrica. Si para todo X y Y que pertenecen a, si X está relacionado con y Y está relacionado con X, pues es porque entonces eran lo mismo. Y ya. Entonces,
diremos que R es un orden parcial si es reflexiva, transitiva y antisimétrica. Y también vamos a decir, esta nada más porque también lo voy a usar en el futuro, es una relación de equivalencia. Si es reflexiva, transitiva y simétrica. Vale. Ya tengo la definición de orden parcial. Un ejemplo de un orden parcial. Ejemplo de orden parcial. Si yo me tomo A igual al conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, y considero la potencia de A como el conjunto, bueno, ya saben que la potencia es el conjunto que tiene el vacío, el unitario de A, el unitario del 2, el unitario del 3, el conjunto que tiene el 1 y el 2, el conjunto que tiene el 1 y el 3, el conjunto que tiene el 1, ¿no es cierto? El 2 y el 3, y el conjunto que tiene el 1, 2 y el 3. Y yo considero la contención, es decir, dos elementos en potencia de A, X, Y en potencia de A. Decimos que X es más chiquito que Y. Si X está. Entonces, ¿cómo se ve esa relación? Pues podría ser un esquema en donde, por ejemplo, hasta acá arriba esté el conjunto total, 1, 2, 3. En medio, que estén los conjuntos de solo dos elementos, el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Abajo, que estén los conjuntos de un elemento, que sería el unitario del 1, el unitario del 2 y el unitario del 3. Y hasta abajo, que esté el conjunto que no tiene nada, que es el conjunto vacío. Y entonces estoy diciendo que un elemento está por abajo de otro si está contenido. Entonces, por ejemplo, el 1, 2 está contenido en el 1, 2, 3. Eso quiere decir que entonces, si yo quisiera pintar mi orden con flechitas, ese elemento estaría por debajo del total. Y de hecho, todos estos estarían abajo del total, ¿no? El 1 estaría por debajo del 1, 2. El 1 estaría por debajo del 1, 3. El 2 estaría por debajo del 1, 2. El 2 por abajo de este, no es cierto, de ese no, porque el 2 no está contenido en el 1, 3. Más bien está contenido en el 2, 3. Y el 3 está contenido en el 1, 3 y está contenido en el 2, 3. Y el vacío, pues de hecho el vacío está contenido en todos, ¿no? Pero si yo agarro y pinto una línea aquí, o sea, no es necesario que yo pinte la línea que va del vacío al 1, 2, 3, porque aquí mi orden ya me va por transitividad. Como yo sé que es un orden parcial, la transitividad me dice que si el vacío está metido en el 1 y el 1 está metido en el 1, 2 y el 1, 2 está metido en el 1, 3, pues entonces el vacío tendría que estar metido en el 1, 2, 3, ¿no? Entonces, una representación gráfica de ese orden, pues se podría pensar así. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues ahí fíjense que si yo me considero
a X como el conjunto que tiene al 1 y a Y como el conjunto que tiene al 2, pues entonces no puedo decir si X es más chiquito que Y o si Y es más chiquito que X, porque ninguno está contenido en el otro, ¿no? Esos dos elementos no se pueden comparar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tomo al 1, 2 con el unitario del 3, ¿no? Si yo tomo este de aquí con este de acá, no se puede comparar porque ninguno está contenido en el otro, ¿no? Cuando le pidamos que se puedan comparar, entonces ahí es cuando vamos a hablar de orden lineal, ¿sale? Definición. Sea R, subconjunto, bueno, no. Sea R un orden en A. Entonces ya sabemos que es reflexivo, transitivo y antisimétrico, ¿no? Ah, bueno, pues queda claro por qué es reflexivo, ¿no? Cualquier conjunto se contiene a sí mismo, entonces el 1 claramente está contenido en el mismo. Eh, transitivo, pues por lo que les acabo de decir, el dibujito, y antisimétrico, pues porque si dos conjuntos, o sea, si un conjunto está contenido en Y y Y está contenido en X, pues por igualdades de conjuntos, por el axioma de extensionalidad, pues X es igual a Y, ¿no? Entonces, ese cuadradito, bueno, ese cubo que me salió al sacar la potencia de X, sí está cumpliendo lo que queremos que, ¿no? Sí es un orden. O sea, eh, vamos a tener que R es un orden en A, reflexivo, transitivo y antisimétrico. Diremos que los elementos de R no, diremos que R es un orden lineal si para cualesquiera X y Y que pertenecen a R sucede alguna de las tres. La primera es que X esté por abajo de Y. La segunda, o con la relación, pues sería que X esté relacionado con Y, que Y esté por abajo de X, o que X sea igual a Y. Y diremos que es orden lineal estricto. O aquí también le conocen como dicotomía. Si sucede una y solo una de las tres. Ejemplos de órdenes lineales, pues, por ejemplo, los naturales, los reales, todos los que se ven en una línea, ¿no? Por eso la definición de orden lineal. Y el otro ingrediente que necesito, sí, la, ¿la qué? Lineales, sí, el mínimo. Entonces, definición, sea R un orden en A. Cuando digo orden y no especifico qué tipo de orden, se asume al menos que el orden es parcial. ¿Sale? Un orden en A, decimos que B subpunto de A tiene un mínimo. No. No.
y sea un B, subconjunto de A, con B distinto del vacío. Decimos que B en B es mínimo si para todo X que pertenece a A, B está relacionado con X. O lo que es lo mismo, pues B cae por abajo de X, ¿no? Vamos aquí. El mínimo siempre tiene que estar en el conjunto. Por ejemplo, pues en este de acá arriba, si yo me considerara al conjunto que tiene, bueno, voy a borrar. El mínimo como global, pues sería el vacío, ¿no? Pero el mínimo en general no necesariamente existe, porque si por ejemplo yo me considero este conjunto que tiene el 1, el que tiene el 2 y el contiene el 3, es decir, que B sea el conjunto que tiene el unitario del 1, el unitario del 2 y el unitario del 3, pues eso de ahí ni siquiera va a tener mínimo, ¿no? Porque no puedo decir quién es el más chiquito de los tres. Si yo me considerara, digamos, si ya le meto... Vamos a quitar esto. Si metiera, por ejemplo, a este y al grandote, pues ahí sí puedo hablar de un mínimo. El mínimo sería el unitario del 1. Pero entonces fíjense qué fue lo que cambió. En el de abajo no se pueden comparar, pero en el de acá arriba sí se pueden comparar. Y de hecho, pues se ve ahí que están como en una línea. Entonces, eh, como que para que el mínimo pueda existir, pues yo tendría que agarrar y poder poner en mi conjunto en una línea, es decir, ordenarlo linealmente, ¿no? Que justo eso es lo que va a pasar con los números naturales. Cuando eso no pasa, lo más de lo que podemos hablar es de un minimal o de un maximal, ¿sale? Eh, Aquí vamos a ponerle anteriormente. B en B es máximo. Si para todo X en A, pues X es menor o igual que B, o X. A lo mejor les estoy aventando como una bomba de conceptos, porque pues son muchos, pero ahorita, no sé, no me interesa que agarren y hagan pruebas de todo esto, porque nosotros no vamos encaminados a hacer cosas connaturales. Entonces, pues, o sea, como que entiéndanlo, pero pues, no se preocupen mucho por, porque no, esto no va a venir en ningún examen, en ningún parcial y así. Solamente lo quiero para agarrar y definir a los naturales y las propiedades de ellos. Y ya, nos vamos a equivalencia, que es lo que nos... Eh, y creo que en el curso eh, se vio lo que era que un conjunto fuese transitivo. Pero la verdad es que no me acuerdo. A ver, digan. Sea A un conjunto, diremos que A es transitivo si para todo X que pertenece en A, X es un sub, ¿no? Y entonces, pues justo veíamos que, por ejemplo, si yo me consideraba al conjunto que tenía el vacío y el unitario del vacío, pues este de aquí es un conjunto transitivo. ¿Quiénes son los elementos de A? Pues los elementos de A es este y este.
Entonces, para verificar que es transitivo, me voy a tomar un elemento en A, sea X que está en A. Entonces, suceden dos cosas. O X tiene que ser el vacío, o X tiene que ser el unitario del vacío. Si pasa la primera, pues nosotros ya sabemos que el vacío está contenido en cualquier conjunto, en particular en A. Pero pues esto justo implica que X sea un subconjunto de A, ¿no? Y si X es el unitario del vacío, pues nosotros para ver que X está contenido en A, pues hay que tomar un elemento en X y ver que es un elemento de A, ¿no? Entonces, por demostrar que X está contenido en A, pues para ver la contención voy a tomar dos elementos, perdón, un elemento, sea Y que pertenece a X, que recuerden que X es el unitario del vacío, pues esto me va a implicar que Y va a ser el vacío, ¿no? Pero Y sí es un elemento, Y que es vacío, sí es un elemento de A. Este de aquí, que es vacío, sí es un elemento de A. Acá lo tengo arriba. Pero vacío sí pertenece a A. Eso implica que Y pertenece a A y así, pues, X está contenido. Entonces, como ya probé los dos posibles casos para el elemento X, pues acabo de probar que X está contenido en A, ¿no? Por lo tanto, X está contenido en A y así A es transitivo, ¿no? Si, por ejemplo, tomara B, que fuera el vacío, el unitario del vacío, tomara el vacío y el unitario del vacío. Entonces, yo quiero probar que B es transitivo. Entonces, si yo tomo un X en B, lo que yo quiero probar es que X está contenido en B. Como X está en B, pues de aquí tengo varias posibles opciones. Una de dos. O X es el vacío, o X es el unitario del vacío, o X resulta ser el tercero, ¿no? 1, 2, 3, que sería el conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío, ¿no? Si pasa el primero, pues entonces yo sé que vacío está contenido en B, lo que va a implicar que X está contenido en B y ya acabé. Si pasa el segundo, pues entonces tengo que tomar un elemento en X porque X es distinto de vacío, sea Y que pertenece a X, pero X es el unitario del vacío, entonces como en la prueba de arriba, Y tiene que ser el vacío, pero el vacío sí es un elemento de B, acá está. Eso implica que entonces Y está en B y así estoy probando que X es un subconjunto de B, ya terminé. Y si pasa el tercero, pues entonces lo mismo, tengo que probar que ese conjunto está metido en B. Entonces tengo que tomar un elemento, sea Y que pertenece a X. Aquí Y puede tomar dos posibles casos, o puede ser este, o puede ser este. Entonces, o Y es igual a vacío, o Y es igual al unitario del vacío. Pero fíjense que en cualquier caso, si es vacío, ya pertenece a B, que es este de acá. Y si es el unitario del vacío, ya pertenece a B, que es este de acá. Entonces acá, pero vacío sí pertenece a B, lo que implicaría que Y pertenece a B, lo que implicaría que Y es un subconjunto de B, ¿no? No es cierto. X es un subconjunto. Y ya acabé. Y si pasa el de abajo, pues yo sí sé que el unitario de 0, pero el unitario de vacío, es un elemento de B, lo que implicaría que Y está en B y lo que implicaría que X fuese un subconjunto de B.
¿no? En cualquiera de todos estos casos, X es un subconjunto de B y por lo tanto B es transitivo. Entonces, fíjense, por eso como que traté de hacer el esquema de la prueba así, pues cómo se va abriendo como en muchos casitos, ¿no? Por eso es como ser transitivo, porque vas agarrando y metiéndote y metiéndote y metiéndote. Primero me salieron 3 flechas y luego me salieron 2 flechas y así, ¿no? Entonces, esa es una propiedad como bien interesante que van a cumplir los números naturales. Desde luego que si hay conjuntos que son transitivos, pues para que una definición sea consistente debe haber algo que no lo sea, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un conjunto que no es transitivo. Pues si yo me tomo el conjunto que tiene el unitario del unitario del unitario del vacío, pues eso de ahí no va a ser transitivo. ¿Por qué? Pues yo me tengo que tomar un elemento en A y lo que tengo que probar es que ese elemento está contenido en A. Pues como me estoy tomando un elemento en A, ese elemento solamente puede ser el unitario del vacío, porque A solo tiene un elemento y a saber, pues ese elemento tiene que ser este de aquí, ¿no? Sí, pero déjenle pongo X es igual al unitario del vacío, ¿no? Y entonces, pues lo que yo tengo que ver es que X está contenido en A. Como X es no vacío, puedo tomarme un elemento ahí. Entonces, sea un Y que pertenece a X. Eso quiere decir que entonces Y únicamente tiene que ser este de aquí. Pero Y no es un elemento de A. Para que Y fuera un elemento de A, pues, no sé, A tendría que verse como así. Y además que estuviera este. Porque este de aquí es el Y que estoy tomando acá abajo, ¿no? Pero eso no está pasando. A no es de esa manera. Entonces no puede ser transitivo. Esto implicaría que X no está contenido en A y por lo tanto A no es transitivo. ¿Se entiende qué estamos haciendo? Bueno, o sea, ¿qué son los conjuntos transitivos? Más o menos. O ya los perdí muy feo. Bueno, pues finalmente un número natural sale. Gracias. Definición. Un número natural es un conjunto transitivo bien ordenado con la pertenencia ah, bien ordenado. Eso es una consecuencia. Es un conjunto transitivo linealmente ordenado, un número natural n.
combinado con la pertenencia y que satisfacen que para todo B, subconjunto de N con B distinto del vacío, B tiene. Entonces, acá abajo te los pongo para los cuates. N es natural. Sí. 1. N es transitivo. 2. N con la pertenencia es orden lineal estricto. 3. Para todo B subpunto de N con B distinto de vacío implica que B tiene. Esos son los números naturales. Eso es un natural. Se prueba después que cuando tú te consideras al conjunto de todos los números naturales, pues eso ya va a ser un conjunto infinito. Y ahí es cuando nosotros tenemos que agarrar y meterle nuestro axioma de infinitud, porque si no nuestra teoría se estanca. Sin embargo, no es un infinito tan grande, porque cuando consideramos al conjunto de todos los naturales, sigue siendo un conjunto, eso, n, que es igual al conjunto de todos los n's, tal que n es natural. Es un conjunto. Aquí, digamos, el usando es más como, si no lo supones, ya no puedes avanzar más en tu teoría. A fuerzas tienes que suponer que existe un conjunto infinito, y entonces así es como los naturales tienen que ser un conjunto infinito. El axioma de infinito. Eh, Mediante recursión, se definen las operaciones suma, resta, multiplicación y todas esas que ustedes conocen. Eso se va a seguir portando igual. Entonces, no sé. N con la pertenencia, no. Ay, es que no sé cómo escribirlo. Pero, o sea, las operaciones son, pues es que no sé, no quiero poner las usuales. Bueno, lo voy a poner así. Son las que ustedes conocen. Y cumplen todo lo que ustedes conocen. ¿Qué es todo lo que ustedes conocen? Pues, ah, si yo tomo X, Y Z que pertenecen a los naturales, pues entonces una que ustedes conocen es que la suma asocia, ¿no? Eh, Conmuta. Eh, ¿Existe alguien?
de tal manera que cuando a ese alguien se le suman por ambos lados, me regresa el mismo elemento, el neutro. El inverso, eso no va a existir aquí, porque cuando nosotros tenemos 3 menos 5, eso nos va a dar menos 2 y no sabemos qué es el concepto abstracto del menos 2 porque no lo hemos construido. Entonces eso nos da ansiedad y por eso no vamos a tener inverso eh, aditivo, ¿no? Entonces digamos aquí, vamos a poner 4, inverso aditivo, pero no hay. La multiplicación también asocia más, conmuta más, el neutro de más, asocia de el 6, pues lo mismo, ¿no? Conmuta. Eh, con por el 7 existe alguien de tal manera que cuando yo lo multiplico por ambos lados, pues me deja ser el mismo. Es el neutro de por. A inverso aditivo, lo voy a poner en verde, lo mismo. Si nosotros tenemos el 2, su inverso es el 1/2, pero ahí ya nos estamos saliendo hasta los funcionales, nos da ansiedad, no sabemos. Inverso multiplicativo, pero no hay. Y la otra que sí hay es distributividad, ¿no? Del producto sobre la suma. Entonces, si yo hago x por y más z, esto va a ser igual a x por y más x por z. Entonces, distribuido de punto sobre más. Entonces, nosotros, cuando lleguemos a equipotencia, solamente van a poder asumir que se vale 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9. Las que están en verde, no. ¿Sale? Entonces, si por ahí en el examen me ponen un menos y no sé qué, ya valió aquí, ¿no? Porque no tenemos ni inversos aditivos ni inversos multiplicativos. No sabemos que eso exista. ¿Qué más hay? Bueno, ya para terminar, es, ahora sí, hasta aquí es como todo lo preliminar. No se metan mucho en ese rollo. Nada más quédense con la idea de que es un número natural y que van a satisfacer todas las que están empalomeadas con rojo. Y también, pues, es útil que siempre se sepan estas propiedades de acá arriba, ¿no? Las de reflexiva, transitiva, simétrica y antisimétrica. Y, pues ya, a lo que nosotros nos interesa es la de equipotencia, ¿no? Entonces, ahora sí, definición. Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es equipotente a B y lo vamos a denotar con A equipotente a B, o no sé si A le lo vaya a denotar solamente con esta. Ahí ya es cuestión de notación. Si existe una función f que va de A en B, biyectiva. A los cuates, es decir, A va a ser equipotente a B si A tiene la misma cantidad de elementos que B.
ejemplo, me voy a considerar A, no sé, el conjunto de los, bueno, sí, el vacío y X y A, y que B sea el conjunto que tiene a Y, a B y a K. Entonces, para ver que tienen la misma cantidad de elementos, pues yo tendría que hacer una función que va de A en B, de tal manera que este de aquí se me ocurre mandarlo a Y, este de aquí se me ocurre mandarlo a este, y a la se me ocurre mandarlo al K. Entonces, a esa F es biyectiva, ¿no? Su predictiva, porque si me agarro cualquier elemento de B, me agarro este, yo puedo decir de dónde viene. Viene de este. Si me agarro este, viene de este. Si me agarro este, viene de este. Ya acabé. Su predictiva. Inyectiva, pues si yo me agarro dos diferentes, bueno, todos estos son diferentes. Con todos los elementos. Porque si me dicen, es que X puede ser igual a B, pues como que ya está B. Con vacío, X, A, Y, B, K, todos diferentes. Probar biyectividad en un conjunto finito, pues no es difícil, porque lo que tienes que hacer es hacer elemento a elemento, uno por uno, ¿no? A lo mejor si tienes 2000 elementos te vas a tardar un montón, pero de que se puede sacar, digamos, a fuerza bruta, así, seguro, ¿no? La parte interesante viene cuando los conjuntos son infinitos, ¿no? Y entonces, mediante esta definición de equipotencia, Cantor logra probar que dentro de los infinitos hay infinitos más grandes que otros infinitos, ¿no? Y entonces, pues de eso se va a tratar esta última sección del curso. Y creo que